Porque expertos llegados de distintos puntos del país han expuesto sus ideas y experiencias sobre orientación profesional y personal en una jornada celebrada el pasado viernes y organizada y apoyada por el Sindicato Comisiones Obreras y por otras instituciones de las islas. Un encuentro que ha servido para buscar respuesta a la transformación que vive el entorno laboral. El actual nada tiene que ver con el de nuestras anteriores generaciones. El panorama laboral está en permanente cambio. El trabajo es más competitivo y exige una formación continua. Pues para hablar de este asunto, esta mañana nos acompaña Enrique Borrell, que es profesor de Formación y Orientación Laboral del Centro Integral de Formación Profesional Sesama Enrique, director de esta jornada celebrada el pasado viernes. Señor Borrell, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ha sido solo una jornada, pero ha dado para mucho, la del pasado 29 de noviembre. Además, basadas para dar respuesta en esos cambios a los que se plantea el actual entorno laboral. Imagino que los cambios son muchos. ¿Hacia dónde camina el contexto laboral actual? Bueno, pues la jornada exactamente ha sido todo un éxito porque la asistencia estuvo representada por profesionales de la orientación profesional, precisamente para dar respuesta a esa pregunta que plantea. Tener conocimiento de nuestro escenario económico y laboral. Para eso fue la primera mesa de economía y empleo, y poner en escena, dar valor a la situación laboral en la que nos rodea, de cierta inestabilidad y también de una gran carga de flexibilidad ante el empleo, ¿no? Donde ahí la formación profesional adquiere todavía mayor valor. Claro, una formación profesional que va ganando además en perspectivas laborales. De hecho, hemos hablado en muchas ocasiones que a veces las empresas ya demandan mucho más a titulados en formación profesional que a universitarios por las especificidades del mercado. Pero es verdad que los jóvenes ahora van con un hándicap que no teníamos a lo mejor nosotros, que es ese miedo, esa sensación de que uno no va a lograr trabajo, que está tan complicada la cosa. ¿Es así, sí, señor Borrell? Sí, empezando por lo último, es cierto. Además, en Canarias tenemos un desempleo juvenil superior al 40%. Es decir, que hasta los 25 años hay 4 jóvenes que no van a encontrar una oportunidad de empleo. Entonces, trabajar el aspecto que fue un elemento muy importante en la jornada era las competencias humanas, el autoconocimiento, la autoestima, la comunicación, especialmente la comunicación no verbal, ¿no? El talento a través de grandes profesionales, Priscila González, Mara Esteban, mujeres de aquí, de Tenerife, que decidieron colaborar y participar en esta jornada para tomar conciencia de la importancia de las competencias humanas. Bueno, y además estamos hablando de un contexto laboral que nada tiene que ver con nuestras anteriores generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, que quizás sí vivían atados a un mismo puesto de trabajo desde que consiguen su primer puesto hasta que se jubilaban, pero hoy en día eso es radicalmente imposible, ¿no? Exacto, es verdad. Nuestros padres, nuestros abuelos empezaban su carrera laboral en una empresa y se jubilaban en ella. Hoy en día es imposible, y sobre todo en el contexto laboral en el que nos movemos, con mucho contrato temporal, con incluso contratos con jornadas parciales y con unos salarios muy bajos. Es complicado conciliar la vida personal, familiar y laboral. Yo creo que las administraciones, los gobiernos tienen que dar una respuesta a estas circunstancias para que las personas tengan una dignidad en la vida, ¿no? Lo que sí es importante también es que la gente disponga de la información, porque es verdad que en ocasiones recibimos aquí a representantes de sectores, por ejemplo, como el sector naval, que nos dicen, bueno, hay muchísimos puestos de trabajo, pero no llegan suficientes jóvenes formados. A lo mejor falta que haya más conexión entre los nichos de empleo y la formación de los jóvenes, ¿no? Exactamente. Curiosamente, estando, como muchos dicen, en la sociedad del conocimiento, lo que escasea es la información. Hay que hacer un gran trabajo en transmitir información. Por eso, a quienes habíamos invitado a la jornada eran orientadores profesionales, orientadores y orientadoras. ¿Para qué? Porque ellos son los verdaderos agentes de cambio, los que van a transmitir esa información a las personas desempleadas. Yo creo que en esa cadena de comunicación hemos intentado ayudar con la jornada, poner en escena un mayor conocimiento. Si tuviéramos que analizar los estudios que se imparten en Canarias, la formación profesional en nuestras universidades, ¿se adecúan a la demanda del mercado laboral, señor Borrell? Yo creo que hay en la última década hay una aproximación a las necesidades de las empresas.
pero aún creo que hay una tarea y un trabajo enorme, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva integradora de todos los ámbitos de la formación, desde el ámbito educativo, pero también del laboral, el Servicio Canario de Empleo, y también el universitario, creo que hay fórmulas muy interesantes. La FP Dual, por ejemplo, es una de ellas, donde el saber hacer forma parte del aprendizaje, donde bueno, aprendo a través del trabajo, ¿no? Pero también en el ámbito universitario creo que deben haber, y hay experiencia, y por ejemplo el que vino el representante de Euskadi comentó el 2+3 que llaman ellos, y es un ciclo formativo de grado superior con una carrera universitaria. Creo que esas fórmulas pueden ser muy enriquecedoras. Y es importante que los jóvenes, a la hora de escoger determinadas asignaturas, como suele ocurrir ya en determinadas fases de sus estudios, sepan exactamente ya lo que quieren, porque sí es verdad que en muchos estadios de su desarrollo no saben bien hacia dónde encaminar sus estudios. ¿Se le da orientación en esas edades básicas a la hora de encaminar su futuro profesional? Exactamente. Yo creo que aquí hay un reto importante de trabajar para que el joven tome conciencia y atienda en su carrera profesional también a sus competencias humanas, porque en muchos ámbitos precisamente esa pasión por ese puesto, por ese desempeño va a ser importante para enfrentarse al día a día. Pero tiene que pensar más en esa salida laboral que le puede dar el trabajo, o quizás en esa vocación que tiene hacia determinado puesto de trabajo. Yo creo que debe de compartir ambas visiones, y ninguna debe estar al margen. Pero la competencia personal, en el sentido, por ejemplo, ustedes, seguro que en esa decisión de su trabajo hay un gran componente vocacional. E igual como el docente. Como los médicos, por ejemplo, que también tienen que tener un componente vocacional. Sanitario. Y eso cuando tú estás enfermo y vas a un hospital y estás malito, ves cómo te atiende un profesional que casi es la mejor medicina que uno puede recibir en esos momentos, que lo que necesita es cariño y lo que necesita es transmitir ese amor, ¿no? que el profesional tiene que la inteligencia emocional, al final. Señor Borrell, hablado usted también de los orientadores, era para eso, para quien está dirigida estas jornadas, esos orientadores profesionales. Yo no sé si los jóvenes, y como apuntaba Estíbaliz, tienen acceso a esa orientación pues cuando debe ser, porque a lo mejor la reciben un poquito más tarde de lo que deberían, ¿no? En la línea de lo que preguntaba Estíbaliz. Muy buena pregunta. Exactamente, yo también coincido. Probablemente no hay... Cuando les cuentan las cosas ya han tomado ya se han dividido, se han ido por la rama que no era la que les podía... No hay recursos. Y yo creo que en la jornada se detectó de que también, por ejemplo, se comentó, es que hay personas desempleadas que van a las sesiones de orientación, van a la primera y después no continúan en la sesión de orientación. Pues las administraciones tienen que evaluar por qué sucede eso. Entonces, a lo mejor hay que atender aspectos para mejorar y acercar la orientación a las personas. Bueno, ha sido precisamente un tema que hemos llevado hoy a las redes sociales para ver qué opina la gente sobre el contexto actual laboral en el que nos movemos, hacia dónde camina su futuro, si han estado bien orientados o si necesitan esa orientación, porque el reciclaje en esto del trabajo tiene que ser continuo. Carlos Centurión precisamente ha formulado esa pregunta en las redes sociales y ya tenemos alguna respuesta, Carlos. Así es, Estíbaliz, muy buenos días. Hoy preguntábamos, ¿qué le recomendaría a un joven para ganarse cómodamente o bien la vida en el futuro? Hay mucho pesimismo y también sarcasmo, como casi siempre. José Luis nos deja un duro mensaje: huir de estos riscos caciquiles hacia fronteras con industrias y expectativas reales. Aquí, si no naces en posición y familia, serás siempre carne de cañón laboral. Isabel recomienda a los jóvenes que no se hagan autónomos. Comenta que si todo sigue como hasta ahora no merece la pena. Happy Laura cree que aconsejar cuál es la mejor opción es muy difícil, pero ella añade algo más al debate. Si ya es difícil ganarse la vida, por favor imagínense, dice ella, a jóvenes con algún tipo de discapacidad. En su caso particular, un joven con Asperger. Muchas gracias a Happy Laura por participar y mucho ánimo. Siempre irónico, dice José Antonio que la mejor opción es formar parte de la familia real. Y termino con Juan, que reflexiona y que dice que la cosa pinta muy mal para los jóvenes, y no solo para ellos, sino para todos. Estíbaliz, estas son las respuestas que hemos tenido hasta ahora. Bueno, pues son las respuestas. Gracias, Carlos, que nos han llegado a través de las redes sociales, sobre todo con ese foco centrado en los jóvenes, precisamente porque antes hablaba de cómo podría ser la empleabilidad
seguridad de los jóvenes en el futuro, señor Borrell, ¿no? Exactamente. Hay una gran preocupación en los jóvenes porque los datos lo dicen y realmente las administraciones, todos los actores sociales deben de implicarse en ayudar a construir ese camino y que esa visión sea cercana a ellos, ¿no? Yo creo que ese componente motivacional es muy importante, ¿no? Para que la persona teniendo conocimiento tenga ese componente motivacional que le hace empujar hacia sus preferencias laborales, ¿no? Lo que sí queda claro es que a día de hoy uno no puede esperar, o como hacíamos nosotros hasta los 18 casi, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer una vez que terminaba el instituto? No. Ahora hay que planteárselo incluso antes y ir viendo un poquito, y también las familias, todos deben implicarse para que el joven tenga una salida más adecuada, ¿no? Sí, la familia está ahí y siempre ha estado. Y siempre ha estado, afortunadamente, bueno, no en todos los casos, pero también la formación profesional no solamente atiende a la cualificación, sino también atiende a la equidad social, a la segunda oportunidad. Y yo creo que ese es un elemento muy importante para destacar en la formación profesional, porque hay muchas personas que necesitan esa segunda oportunidad a través de, porque hay cierto fracaso escolar que muchas veces está relacionado con el hogar, porque también hay muchas personas, más de 77.000 personas en Canarias, que aún trabajando están en el umbral de la pobreza. Entonces, algo tenemos que hacer para que esas personas tengan dignidad ante la vida y que no tengan que acudir a los comedores sociales con su hijo para que sus hijos puedan alimentarse. Y ahora que la tecnología lo acapara todo, es precisamente, y pensando que ya en un futuro incluso los robots van a formar parte de nuestro ámbito laboral, ¿esa transformación de lo laboral está en la tecnología o también en lo humano, señor Borrell? Está en las dos vertientes, yo lo considero así. Y la tecnología, que va a tener mucho mayor presencia en nuestro desempeño laboral, aquí hoy es destacable, ¿no?, el peso de la tecnología, pero la tecnología también complementa mi función. No solamente es que va a sustituirse como presentadora, es imposible poner un robot. ¿Por qué? Porque no va a transmitir emociones. Ustedes transmiten emociones, verbalmente y también gestualmente. Y las personas que están ahí en la televisión, lo que quedan con ellos son las emociones. Pues eso nos da mayor tranquilidad, señor Borrell, ¿eh? Que no haya el tema de las emociones, sin duda alguna. Pues ha sido muy interesante, la verdad, esta jornada celebrada el pasado 29 de noviembre, organizada precisamente por Enrique Borrell, que es profesor de Formación y Orientación Laboral del Centro Integral de Formación Profesional de César Manrique. Gracias, muy buenos días, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes y ha sido un placer. Buenos días. Buenos días.